Hola, hoy vamos a dedicar este video de introducción a la astrología científica con una descripción no muy detallada, pero que se va a poder comprender, de la ciencia de las energías, que como vimos en el video anterior, tiene como protagonistas, entre otros, por supuesto, a Albert Einstein, a Dennis Gabor y a Karl Pribra, tres científicos cuya labor nos va a permitir comprender hasta qué punto la ciencia está haciendo una penetración en los ámbitos de lo que habitualmente era la religión, para culminar en lo que se denomina la primera teoría científica de la existencia del alma humana. Y comenzaremos por plantear la fórmula de Einstein, que dice que la energía de un cuerpo, de cualquier cuerpo en movimiento, es igual al producto de su masa por una constante del ámbito de la física, que es la velocidad de la luz al cuadrado, c al cuadrado. Con lo cual, Einstein nos informa en 1905 que todo cuerpo, toda partícula de materia en el planeta Tierra oculta una energía muy grande que no podemos percibir aún con los sentidos limitados. Esta fórmula fue comprobada empíricamente por Einstein en el año 1945 con la primera bomba atómica. La bomba atómica que destruyó Hiroshima y otro tanto Nagasaki pesaba 6,2 kilogramos, su masa activa. Lo cual nos indica que, de manera científica, no mística, que un cuerpo humano que pese 62 kilos oculta una energía equivalente a la de 10 bombas atómicas estilo Hiroshima o Nagasaki. Lo cual es científico, no es místico, repito. Es la fórmula de Einstein, porque la c es una constante, que es la velocidad de la luz al cuadrado, y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo y al cuadrado da 90.000 millones. De manera que la energía de toda partícula material encierra y oculta a los sentidos limitados una energía que es 90.000 millones de veces superior a su peso o a su masa. Si conociéramos un poco de griego, del idioma griego, podríamos establecer la siguiente equivalencia. Que dice simplemente que energía para la ciencia es todo aquello visible o invisible capaz de producir movimiento. Y la palabra teos en griego, que es el equivalente a la palabra Dios, es igual
a movimiento. De manera que lo que Einstein nos revela en el año 1905 y lo comprueba en el 45 con la bomba atómica, es que todo lo que existe es Dios, o todo lo que existe es una creación divina. Esto obviamente no es aceptado ni comprendido por los científicos materialistas actuales, pero va mucho más allá la fórmula de Einstein, porque lo que ocurre en la realidad, si para cualquier pensador medianamente inteligente, es que en el año 1905 Einstein destruye las bases del materialismo científico porque todo es energía. Y además lo que ocurre es la destrucción del dogmatismo teológico. Para las iglesias no somos seres divinos, somos realmente pecadores irredimibles cuyos trozos de cuerpos además son intercambiables. Esto es realmente notable, ¿no? Nadie se considera divino, porque las iglesias también son tan materialistas como las academias. Estas aseveraciones, que son un poco audaces, tienen una motivación esencial de verosimilitud con las revelaciones que han hecho Alice Bailey y Elena Blavatsky en el siglo XX, en el siglo XIX y el siglo XX. Hay un párrafo de un libro de Alice Bailey que dice que cuando lleguemos a comprender que espíritu y energía son términos sinónimos e intercambiables, se va a producir una especie de síntesis entre ciencia y religión, o lo que se puede llamar una ciencia de la religión o una religión científica, lo cual genera en realidad lo que se denomina la revolución del conocimiento, que responde al siguiente gráfico que veremos a continuación. Es decir, que en lugar de la tradicional lucha entre ciencia y religión, vamos a tener una síntesis de ambas y vamos a llegar al conocimiento de lo que realmente es un ser humano, que está, digamos, cuyo tema esencial está dado por una teoría del ámbito científico producida en el año 1975 por Karl Pribram, que es la primera teoría científica de la existencia del alma. Entonces, continuando estos enfoques de revelación científica y de revelación energética, ¿qué es energía?, fue necesario que viniera otro científico, también norteamericano como Pribram, y obtuviera aproximadamente en los años 60-65 el premio Nobel de óptica
En los años 60, Denis Gabor logra el premio Nobel de óptica física por su teoría de la matriz de interferencias lumínicas, que tiene un nombre pomposo, pero que permite el descubrimiento y la manifestación, también en los años 60, del primer láser. La teoría dice que si uno ilumina una figura cualquiera con un manantial de luz coherente como el láser, y abajo pone una placa sensible al color de la luz del láser, en cada punto de la placa fotográfica se van a generar interacciones lumínicas que consisten en que cada punto de la placa fotográfica va a tener la información para reproducir la imagen desde su propio y particular punto de vista en la placa. Esto fue denominado un holograma, que es de una sencillez notable y de una asombrosa manifestación cuando uno ve realmente un holograma, que generalmente está oculta porque hace pensar mucho a la gente. Vemos, digamos, un videíto del holograma. Pribram era un neurofisiólogo que fue contratado por Carl Lashley para hacer un experimento apasionante. Lashley consiguió $1 millón para hacer un experimento que lo llevara a descubrir el engrama, asimilando el cerebro humano a una computadora. Lo que buscaba Lashley era el engrama o el sitio de la corteza cerebral donde se encuentra la memoria. Para eso se entrenaban a perros y a monos, porque no podían hacerlo con humanos, en disciplinas que los bichos pudieran aprender. Y luego Pribram les abría la cabeza y les hacía lobotomías parciales con el fin de determinar si el bicho se olvidaba de lo que había aprendido. Entonces el sitio dañado era el engrama o el disco rígido o el sitio de la memoria. Pero resultó que el experimento fracasó y Lashley lo aceptó, porque era un científico honesto. Entonces, ¿qué ocurrió? Los bichos, después de varias lobotomías parciales, se morían, pero recordando cosas esenciales de lo que habían aprendido. Entonces Lashley declaró que él había fracasado, o el engrama no existía, o ellos no lo pudieron encontrar. Entonces se terminó $1 millón, se terminaron los experimentos y Pribram se quedó sin trabajo. Y cuando uno se queda sin trabajo en cualquier parte del planeta, se pone muy atento. Y en ese momento le llegó a Pribram qué es un holograma, lo cual lo asombró, y de qué manera se toma y cuáles son las bases científicas
para ejecutar un holograma. Entonces, lo primero que le pasó a Pribram fue que formuló la primera teoría científica del comportamiento holístico del cerebro humano. Y dijo, nosotros no encontramos el engrama o el sitio de la memoria porque el cerebro humano tiene un comportamiento holístico. Cada neurona tiene toda la memoria. Lo cual es verificado después con el tema del ADN y del genoma humano. Pero eso, ¿qué tiene que ver con la astrología? Por ahora nada, pero ya estamos llegando. Porque en el mismo año de 1975, Pribram pegó un salto de conciencia notable y formuló lo que se conoce con la primera teoría científica de la existencia del alma humana, diciendo que si Einstein tenía razón, y tenía razón porque lo probó con la bomba atómica, entonces cada individuo humano puede ser considerado como un holograma viviente de todas las energías inteligentes que hay en el universo. Lo cual significa que si Dios existe, también está en nosotros, que es la teoría del alma o la teoría científica de Dios inmanente, que no se difunde porque nuestras iglesias y nuestras academias continúan siendo materialistas. No les queda mucho tiempo, pero continúan.